Es un placer darles la bienvenida a esta ponencia sobre un tema de gran relevancia en el mundo de la investigación y la agricultura, el cual es el efecto de los protectores solares en la calidad y la prevención de lesiones solares en frutos. Hoy nos acompañará como ponente el ingeniero Nicolás Quispe, quien nos brindará su experiencia y conocimiento en este campo. Antes de dar la palabra a nuestro ponente, les animamos a hacer preguntas y compartir sus inquietudes en el chat. Todas sus consultas serán respondidas al final de la presentación. Además, si alguno de ustedes está interesado en obtener material resumen de esta ponencia, les pedimos que nos dejen sus nombres, apellidos completos y y correos electrónicos en el chat, para que podamos brindarles la información que necesiten. Sin más preámbulos, les cedo la palabra al ingeniero Nicolae. Bienvenidos y disfruten de la ponencia. Buenas tardes con todos. Bueno, el título de la presentación lleva como nombre Efecto de protectores solares en la calidad y prevención de lesiones solares. Y esto, bueno, el título nos indica de que nosotros cuando usamos protectores solares siempre lo tratamos o lo usamos mm, para prevenir las lesiones solares. Pero el daño que ocurre o que afecta en la calidad de los cultivos es también bastante notable. Quería iniciar la presentación con estas dos capturas que saqué de internet, de noticias. Esto principalmente es en la zona del norte de Perú, ¿ya? Eh, a la izquierda vemos la noticia indica de Infobae, la producción de arándanos del Perú bajo un 52%, y de la gestión indica que la producción es también en 52% en agosto, y lo que indica la diario gestión es que la producción de arándanos del Perú, que es, bueno, en donde el Perú es el líder mundial, disminuyó un 52%, y esto es debido a las condiciones climáticas adversas, y que, bueno, la producción que se esperaba tiene una gran baja. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, lo que ha cambiado, o bueno, el clima pues ha tenido una elevación de la temperatura, y han habido algunas lluvias. Pero entonces, este cambio o este incremento de temperatura de algunos grados ha afectado de forma muy considerable a los cultivos. En este caso, el arándano, los brotes que debían diferenciarse y dar fruta, se mantuvieron vegetativos, y lo que tenías eran plantas muy bonitas, plantas de buen porte, pero sin fruta. Entonces, quería porque iniciar mencionando este caso, ya que las altas temperaturas no solo van a afectar o van a eh, provocar lesiones, sino también van a tener un efecto que no vamos a poder observar, que viene a ser un efecto en la fotosíntesis, y directamente eso va a repercutir en el BRICS, o va a repercutir en el rendimiento, en el tamaño de fruta, en el porcentaje de jugo. Entonces son parámetros de calidad que generalmente nosotros damos por sentados de que no son afectados, ya que esperamos ver solo lesiones solares. Entonces, partiendo de este punto, cuando hablamos de estrés de forma general, no solamente estrés térmico, puede ser estrés hídrico o estrés abiótico o biótico. Entonces, el estrés lo podemos definir como cualquier condición del medio ambiente que en cierto grado tiene un beneficio, y, y ese mismo factor puede tener en mayor medida un efecto adverso. Es decir, el estrés hasta cierto punto puede ser un activador. Por ejemplo, en el caso de la brotación que se da en primavera, saliendo del invierno, esta elevación de la temperatura hace que las plantas floreen.
Entonces, hasta cierto límite, estos estreses tienen un efecto activador, tienen un efecto positivo, mientras que cuando este factor eh, se da de manera más descontrolada, en mayor intensidad, lo que provocamos es un efecto negativo y afecta directamente el desarrollo o la producción de la planta. Entonces, partiendo de eso, cuando nosotros eh, esperamos esto, la fruta está expuesta y esperamos una quemadura, es decir, en este caso, prácticamente son casi 2 a 2 semanas y media, más o menos, en el tiempo en el cual esta fruta se quemó, y nosotros cuantificamos pues las frutas que se queman, pero en el transcurso de que sucede esta lesión en la fruta, nosotros podemos tener a nivel de toda la planta una reducción pues de la fotosíntesis, un incremento de la respiración, disminución de la transpiración en toda la planta. Entonces lo que vamos a tener a nivel global de la planta son mucho menos reservas y a su vez cuando la planta pues necesite estas reservas, pues vamos a tener vamos a tener menor calibre o menor, en este caso, porcentaje de aceite. Y la planta, para recuperar rápidamente las reservas, lo que va a hacer es seguir brotando o tener una brotación extra, y eso hace pues que ocurra un desorden en la planta por una baja cantidad de reservas. Entonces, esas son fotografías que se toman en el palto. Entonces, a la derecha vemos con una cámara térmica las temperaturas que nos indican. En una planta que no tiene protector solar, o no se aplica, la temperatura foliar está entre 41.3, 41.7 grados a nivel de hoja, pero a nivel bueno, cuando se usa un protector solar, la temperatura puede estar en 35, 36. Ahora, hay algo que siempre yo observo, o bueno, escucho cuando la gente habla de que la temperatura, pues, estamos bueno, a 30 grados, 31 grados, pero al estar a esa temperatura, las plantas o las hojas, mejor dicho, y de la fruta, pues va a estar en una mucho mayor temperatura. Entonces, eso es porque los cuerpos bueno, donde llega la luz, pues de cierta forma reflejan y absorben parte de la luz solar en forma de energía y en forma de calor. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que cuidar o tratar de usar protectores solares para poder hacer que la planta no llegue a temperaturas bastante elevadas. Eh, Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, bueno, de la termografía, en la izquierda, bueno, izquierda y derecha son las mismas fotografías, pero lo que vemos es que la planta en sí está mucho más fría con el uso de protectores solares. Entonces, partiendo de eso, el protector solar lo que va a hacer a nivel de la planta es hacer que la planta absorba menos energía en forma de calor. Y al estar de cierta forma más fresca, la planta pues va a tener eh, eh, un menor impacto pues en la disminución de la fotosíntesis, ya que la fotosíntesis es el único proceso pues que va a formar pues cadenas de carbono, fotosintatos. Hay algunas temperaturas que siempre muestro debido a que, a ver, vamos a poner una lupa, debido a que en cada mes, por ejemplo, esta es una, una gráfica de las temperaturas de 4 años que he tomado yo de una estación experimental aquí en Ica, y lo que se ve es que de cierta forma en el noviembre estamos, bueno, eh, de cierta forma, desde las 2 hasta las 3, casi una hora, hora y 20, las temperaturas están llegando a 30 grados.
Si lo vemos para diciembre, las temperaturas pues superan los 30 grados ya por casi 3 horas. Si lo vemos desde el punto de vista de enero, aumenta un poco más a 3 horas y media. Y si lo vemos para febrero, pues ya tenemos 5 horas con temperaturas arriba de 30 grados. Entonces, la literatura nos indica que temperaturas a partir de 30 grados, en realidad a partir de 27, 28, ya la fotosíntesis empieza a disminuir. Entonces, esto es un gran problema ya que hay muchos cultivos, en este caso, en el caso del palto o del arándano, en el palto la fruta está creciendo. Es más, casi estamos en algunos casos llegando pues a la cosecha pues en abril o mayo. Y en el caso del arándano, la planta está creciendo, ya que las cosechas terminan en diciembre, se hacen las podas y entonces la planta crece en esta temporada. Al hacer nosotros la poda del arándano, la planta trata de recuperar la mayor cantidad de energía para poder soportar la siguiente campaña. Entonces, si la planta va a crecer en estas condiciones de calor o el elevado calor, la planta no va a poder tener las reservas y de cierta forma vamos a tener o vamos a ver ese impacto pues en la fruta, no directamente pues en las quemaduras, porque la fruta va a crecer desde junio, julio, con mucho calor, pero sí se va a ver afectado en el Brix, en el calibre, en ciertos parámetros de calidad que, que, que son afectados por estas altas temperaturas. Entonces, directamente el estrés térmico, hablando de temperaturas altas, pues reduce la fotosíntesis, va a bajar esta actividad fotosintética y también va a afectar la calidad. Entonces, bueno, acá pongo o menciono frutos pequeños, pero también se puede decir como pérdidas de Brix o acidez, una fruta me- menos viajera también. Entonces, aquí presento pues lo que les mencionaba, pues la fotosíntesis, pues eh, para que se dé este proceso, pues necesitamos de luz, oxígeno, agua. Entonces, lo que va a hacer la planta, pues, bueno, y CO2 del ambiente, lo que va a hacer es formaciones de cadenas de azúcares. Y este proceso se da en el cloroplasto, pues. Entonces, este es el único proceso que la planta o que hace que sume la planta reservas. Entonces, si nosotros afectamos este proceso, la planta pues va a tener va a ser menos eficiente. Entonces, esta es una gráfica en el caso de uvas, en los cuales se mide la fotosíntesis pues con equipos especializados. Entonces, ellos hacen mediciones. Voy a poner, ellos hacen mediciones en hojas jóvenes, muy joven, una hoja adulta y una hoja opuesta al racimo, adulta. Y lo que se ve es que ellos han hecho las mediciones, pues, en diferentes momentos del día, en el cual la temperatura aumentaba desde 20 hasta 35 grados, y lo que observan es que a partir de 27 grados, pues esta rayita de A significa la fotosíntesis, su máximo pico de la fotosíntesis en esta variedad de uva eh, eh, es el máximo pico y a partir de ahí empieza a bajar, tanto en una hoja joven, una hoja adulta o una hoja opuesta al racimo. Entonces, esta es temperatura del ambiente, no temperatura de la hoja. Entonces, lo que vemos aquí es que en el caso de uva, temperaturas de 27 grados nada más o hasta, bueno, 28, 29, ya empiezan a afectar la fotosíntesis. Entonces, eso es un gran problema porque al final la calidad se va a ver afectada ya, y nosotros lo que queremos, bueno, no solamente vendemos fruta en kilos, sino también con calidad. Entonces,
A partir de ahí, bueno, acá hay también otro gráfico de cómo se afecta o cómo se demuestra cómo la alta temperatura pues reduce la tasa fotosintética respecto a la conductasia estomática. La conductasia estomática está referido a los estomas, que vendría a ser como los poros por donde se libera e ingresa, donde hay un intercambio gaseoso en la planta. Entonces, a medida que la temperatura pues empieza a aumentar, esta conductación estomática empieza a reducirse. Y eso se reduce por una alta transpiración. Entonces, al reducirse la conductación estomática, también se reduce la tasa fotosintética, es decir, hay menos fotosíntesis. Y esto es temperatura de la hoja. Recordemos bien que en la fotografía del palto, la planta ya tenía llegaba a 40 y tantos grados, entonces, es decir, teníamos una reducción de la tasa fotosintética bastante importante por la reducción de la conductación estomática. Entonces, eh, se demuestra que la temperatura pues, afecta el proceso principal de la planta, que es la fotosíntesis. Entonces, y acá hay otro, este es el último gráfico que vemos en arándano, de que diferentes variedades de arándano em, eh, a diferentes temperaturas, es decir, a 20 grados y a 30 grados de temperatura, se midió la fotosíntesis y lo que se ve es que la fotosíntesis en estas variedades pues varía bastante, es decir, a 20 grados pues la planta pues está bastante cómoda y a 30 grados pues puede reducir entre un 22, 23 hasta un 50% su tasa fotosintética o la fotosíntesis. Entonces, en sí la temperatura pues ahí guarda mucha relación con la disminución, o sea, una alta temperatura, con la disminución de la fotosíntesis. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo, conducta sistemática y fotosíntesis tienen una estrecha relación. Entonces, cuando la planta en su actividad normal, eh, eh, las hojas pues, son órganos especializados para transpirar, están llenas de estomas, y la idea es que transpire porque no solamente va a transpirar, pues eh, no solamente va a beber agua, sino que hay nutrientes que van a viajar o van a estar diluidos en el agua y van a llegar pues a las hojas donde donde van a cumplir su función. Entonces, aquí podemos ver que a través de las raíces pues llega el agua y de cierta forma pues se da la transpiración. Pero ¿qué pasa cuando hay una alta temperatura? A nivel foliar, a nivel foliar las hojas pues empiezan a transpirar más porque se transpira en forma de gases. Entonces, la raíz pues no va a poder absorber más cantidad de agua, tiene un límite. Entonces, ese desequilibrio que se forma desde la hoja hasta la raíz hace que empiecen a reducirse los estomas para que la planta vuelva a su equilibrio. Entonces, como les mencionaba aquí, la raíz absorbe el agua y los nutrientes van disueltos en ella. Entonces, si nosotros, si nosotros no ayudamos a la planta a regular esta alta temperatura a nivel de hoja, lo que vamos a obtener siempre es una menor cantidad de nutrientes. Es más, si nosotros fertilizamos, pues lo que vamos a hacer es que ingresen menos fertilizantes. Y más aún, si se da este estrés en una etapa de división celular, claro, división celular que es cuando la fruta está pequeña todavía, lo que vamos a hacer es que ingrese menos calcio. Entonces, a nivel de estructura, la fruta va a tener o va a ser más propensa pues a enfermedades, ya que tiene una menor conformación, o si no, va a tener un menor calibre. Entonces, partiendo de eso, bueno, y lo que menciono que se va a disminuir la cantidad de reservas, pero también estas altas temperaturas van a provocar esto, son lesiones que van desde la despigmentación, bueno, una escaladura leve, despigmentación, es decir, pérdida del color natural normal de la fruta, y hasta necrosis como se ve en la izquierda o derecha.
Entonces, eh, hay algunos trabajos que se han hecho he visto bastante en Capsicum, en el cual mencionan que, por ejemplo, temperaturas casi 2 o 3 horas de la fruta, ya estando a 42 grados, de 40 a 42 grados, provoca la despigmentación. Y si aumentamos un poco más temperatura, pues provocamos ya la necrosis. Entonces, esto va a variar bastante dependiendo del tipo de fruto. Lo que yo observo siempre es que las frutas que tienen se puede decir, una piel gruesa y que no tiene contacto con la parte líquida de del interior de la fruta, pues esas frutas tienden más a quemarse. En este caso, los cítricos, por su forma, pues tienen en su cáscara pues el albedo y el flavedo, que es una parte gruesa. Entonces, esta fruta pues tiende a quemarse bastante fácil. Igual que la granada, también tiene su piel es bastante corchosa. Entonces, eso es lo que observamos, pero como menciono, la otra parte que no se ve está muy relacionada con la calidad de la fruta. Entonces, un protector solar es aplicar alguna partícula mineral ultra refinada con la intención de que estas partículas pues, puedan depositarse sobre la fruta, sobre las hojas y que la temperatura, o como mencioné antes, que absorba menos luz y al absorber menos luz van a absorber menos energía en forma de calor. Entonces la planta va a estar más fresca. En Chemi, nosotros contamos con dos protectores solares, el SunOff y el SunCrops. En este caso, el SunCrops es un protector solar a base de caolín, que en cierto grado, pues te va a poner la fruta, pues, o bueno, la planta, pues va a ponerle de color blanco. Y en el caso del SunOff, es un protector solar que está dirigido, pues, a fruta que es muy delicada y que no va a entrar en proceso de lavado. Puede ser las uvas, pueden ser el arándano, eh, por ejemplo en Chile, fruta como la cereza, que son bastante delicadas y que no admiten manchas. Entonces, son los dos protectores solares que tenemos en Chemi, el SunOff y el SunCrops. En, en el modo de uso, el SunCrops para poder usarlo en campo o bueno, sus dosis es de 12,5 kilos por 1.000 litros de agua, va en proporción al 1,25%. Y en el caso del SunOff, este es un frasco de 250 gramos y esto se usa para 1 hectárea o para diluirlo en 1.000 litros de agua. Entonces, si se va a usar en el caso de arándano para 1 hectárea, sí tendría que ser un frasco. En este frasco ya vienen los 250 gramos. Entonces, como mencioné, y repito, el protector solar lo que hace es, va a depositar sobre la fruta con la intención de reflejar la mayor cantidad de luz. Y también mencioné pues que acá en la parte izquierda pues hay un termómetro que vendría a ser la temperatura de la planta y acá a la derecha va a aparecer un termómetro que a medida que el día avanza pues la temperatura aumenta. Entonces, si la planta no estuviera con el protector solar, lo que va a hacer es que em, va a reducir su transpiración por un cierre estomático y la fotosíntesis se ve comprometida. Entonces, las plantas en las cuales se usa el protector solar, pues de cierta forma son más activas. Ahora, ¿qué tanto afecta o se ve el beneficio? ¿Qué tanto podemos ganar? Y si hay algo contraproducente, eso lo vamos a ver en los ensayos que se han hecho en adelante porque sí hay, como todo producto, pues podría llegar a no tener un efecto, bueno, a cierta dosis,
es positivo, y pasando un cierto límite también ya pues llega a reducir inclusive los procesos de la planta. Entonces, eh, menciono las consideraciones de uso, es decir, mm, en qué momentos podemos aplicarlos. Esto va a depender bastante en el tipo de fruta que tenemos, ya que las frutas pues tienen diferentes, se puede decir, en sus curvas de crecimiento. Si lo vemos desde el punto de vista del palto, pues tiene una curva bastante alta las primeras 10 semanas y después el crecimiento es muy lento, ya que inclusive llega a su calibre, pero todavía tienen un proceso de consumo, bueno, producción de aceites. Entonces, eh, sin, en esta primera etapa, si es que coincidiría con el calor, eh, si la alta temperatura está o afecta en esta etapa, lo que vamos a tener es fruta más pequeña, ya que la alta temperatura pues afecta la división celular. Entonces, esta es la curva de crecimiento del palto. En caso de cítricos, pues es una primera fase lenta y luego pues esta fase más rápida. Entonces, todo va a depender del, de la, de la curva de crecimiento de la fruta y que en los momentos de alta división celular o alta expansión celular, pues se debe o se debería usar los protectores solares con la intención pues de no afectar el calibre de la fruta. Entonces, otra consideración es de la forma como aplicamos, ya que me ha tocado visitar campos en los cuales usan los protectores solares, pero al no aplicarlos bien, pues no tienen el control que esperan. Entonces, para usar los protectores solares lo que necesitamos son boquillas bastante finas, con la intención de que necesitamos nosotros una mayor cobertura, ya que si dejamos espacios vacíos, lo que vamos a tener es, bueno, en esa zona es donde se va a empezar a quemar, tanto, bueno, en el caso de los frutos. Entonces, sí necesitamos una pulverización bastante fina para poder tener un mejor resultado de los protectores solares. Entonces, eh, se puede usar con las máquinas sin ningún problema, pero como menciono, con esas consideraciones, que la gota sea muy fina y tratar de evitar que no haya mucho viento, ya que al ser más fina la gota, pues se tiende a la deriva. Entonces, en el caso de la vid, por ejemplo, como menciono, pues esto no se va a lavar en el proceso. Entonces, aquí nosotros usamos el SunOff, el protector solar de Chemi, ya que al no usar pues, los protectores solares y de cierta forma los racimos estar expuestos, en este caso esta variedad que es Nova Blanca, pues se broncea. Entonces, mm, eh, a pesar de que se puede usar los papeles, se hace el CD papelado, pues inclusive si no se tapa bien la parte inferior, como se nota aquí abajo, pues puede llegar a ser afectada y con el reflejo del suelo, de la arena misma, va a afectarse. Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Ya que esta labor es bastante costosa. Número uno, porque demanda mano de obra, hay que estar con mucho cuidado a la hora de bolsar, y si es que hubiera algún tipo pues de plaga y estaría escondido adentro, entonces sería difícil también de manejar, bueno, plagas y enfermedades. Entonces, se hizo un pequeño ensayo con el Sanghof, y lo que queremos demostrar es que la fruta pues, puede estar expuesta, y aún así pues, no se va a quemar, ya que el protector solar que es especializado para este tipo de frutas, sin ningún tipo de manchas,
como vemos, no tienen cobertura de hojas, esos racimos que están, y aún así, pues no están no están bronceados. Entonces, eso es lo que, el beneficio que vemos nosotros en la calidad. No pierde el color, ya que aquí la fruta no se quema, pero ese color bronceado hace que pierda o que no sea aceptado pues, para exportación. Entonces, eh, acá voy a mencionar algunos ensayos que se han hecho en este verano y donde hemos medido cierta forma el rendimiento y yo también los parámetros de calidad. Ah, acá hay un trabajo que se hizo, son dos trabajos de tesis que se hicieron en el cultivo de páprica, ya que los llevamos desde el comienzo hasta la cosecha. En ambos casos se usaron los mismos tratamientos, ¿ya? Y lo que pudimos observar es que, de cierta forma, para una planta pequeña, no un árbol, las plantas pequeñas pueden llegar a tener un incremento del rendimiento. El primer ensayo fue, la siembra fue en septiembre y se cosechó en marzo, y el segundo fue en diciembre y se cosechó en mayo. Entonces, vemos que el testigo absoluto aquí, pues esta barra está en toneladas. Se obtuvo un promedio de casi 4 toneladas, y con los protectores solares, por ejemplo, en este caso el SAM-OFF, con 4 aplicaciones, lo que observamos es que casi rondamos entre 6 o 7 toneladas. Entonces sí hubo un incremento. Con respecto pues al ensayo en mayo, igual, acá la planta pues creció en mucha más, una alta temperatura, y lo que vemos es que la planta pues sí, redujo considerablemente de 8,5 que, que obtuve en la siembra de septiembre, bajó a prácticamente casi 7 toneladas, es decir, bajó casi 1.500 kilos. Pero con el protector solar, pues el rendimiento fue casi de 8,2 toneladas. Entonces, lo que se ve es que la planta pues, fue mucho más activa, de cierta forma mantuvo un rendimiento aceptable. Entonces, los protectores solares, pues sí, tienen un efecto directo pues, en el rendimiento. Se hizo en esas mismas dos tesis que se hicieron aquí en Ica, en la zona de Villacurí. También medimos lo que es las lesiones solares, o sea, qué cantidad de frutas se quemaron. Entonces, acá consideramos solamente frutas, no medimos lo que es la severidad, es decir, podía haber estado despigmentado o ya necrosado. Acá se contó en total nada más en sí y no, es decir, fruta sana y fruta que tenga algún tipo de daño. Pero en ambos trabajos lo que se ve es que hay una gran cantidad de fruta quemada, una reducción, inclusive con el tratamiento 6, reducción casi de un 90% a un 40% casi un 50% menos de fruta quemada. Y en el 6 de diciembre, pues tenemos casi la mitad. Entonces, lo que se ve es que la planta pues va a tener muchas menos lesiones, perdón, los frutos van a estar con menor incidencia de lesiones. Entonces, eso es bastante beneficioso pues a la hora que queremos queremos, eh, eh, queremos hacer rentable nuestro cultivo. Luego se midieron los grados ASTA, esto se mandó al laboratorio en ambos casos, y se ve que lo que observamos aquí es que acá hay dos tratamientos, en este caso con caolines en alta concentración, de cierta forma, pintar exageradamente, decir que la planta se ve así blanca, que ya, de cierta forma compromete hasta cierto límite los grados ASTA.
Entonces, a eso iba cuando les mencionaba de que eh, dejar la planta así totalmente blanca, que se vea blanco, de cierta forma sí te va a proteger, pero puede comprometer ciertos parámetros. Por ejemplo, en este caso, los grados hasta, pues sí, se ven comprometidos con los dos tratamientos de la mayor dosis del caolín. En cambio, con una menor dosis, que es el tratamiento 2 al 0,5%, y con menos aplicaciones, porque esta tiene 7 aplicaciones, pues logramos una mayor cantidad de grados hasta. Entonces, en ambos casos, inclusive en el de diciembre, donde hubo mayor temperatura, acá sí el testigo absoluto donde no se aplicó ningún protector solar, pues estuvo mucho más bajo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se aplicó en septiembre, todavía no había mucho calor, entonces aquí hacer una aplicación muy agresiva o altas dosis hasta que la planta esté blanco, pues tuvo un efecto incluso hasta negativo en dos tratamientos. Pero cuando se hizo cuando el cultivo se sembró y estaba desde diciembre hasta todo el verano, pues aquí sí, de cierta forma, pues fue beneficioso. Entonces, esto hace que nosotros podamos o tengamos que pensar bien en qué momento necesitamos y de qué forma queremos, bueno, el número de aplicaciones, pensar el número de aplicaciones y la dosis que debemos usar, porque va a variar. Entonces, sí hay un efecto de los protectores solares. Ahora sí es un trabajo, esta es una tesis de maestría en la agraria, en las cuales se están probando 13 tratamientos más y un testigo absoluto. Solo menciono los productos que están aquí de Cheme, porque lo demás son productos de otras casas comerciales. Pero entonces, por ejemplo, aquí medimos un parámetro que fue el volumen de jugo, es decir, las frutas fueron exprimidas fruta por fruta y se midió el porcentaje, bueno, el volumen de jugo en probetas. Entonces, lo que se ve es que sí hay una diferencia versus el testigo absoluto con respecto al porcentaje de jugo. ¿Es estadístico? Sí, sí, por supuesto es estadístico. Se hizo las correctas estadísticas y lo que se ve es que el testigo absoluto pues difiere casi de todos los tratamientos. Entonces, en este caso, para el volumen de jugo, pues el Suncross con otras aplicaciones, pues está en el podio, compartiendo el primer lugar con un tratamiento 11, que es uno transparente también. En el caso de grados BRICS, se midieron también los grados BRICS. Entonces, aquí hubieron tratamientos eh, que estuvieron en el grupo del testigo absoluto y tuvieron tratamientos que destacaron bastante también, como el tratamiento del Sancrox otra vez, el Sancrox a 6 aplicaciones. Entonces, y acá, por ejemplo, vemos el tratamiento 11, que en el anterior tenía un buen porcentaje de jugo, pero acá, en este caso, no tuvo un efecto beneficioso en el BRICS. Entonces, lo que sí tenemos, por ejemplo, en el Sancrops, que en ambos parámetros, pues sí cumple. Entonces, aunque no tiene el primer lugar, pero de cierta forma, pues tiene dos características positivas. Y fue estadístico, sí, claro, diferencia estadística, igual el Sancro está arriba, y en este grupo, pues desde el F está separado, desde el F está solito el testigo absoluto, y los demás pues vienen a ser otro grupo, desde el T0 hasta el T, no, desde el D hasta el F, D, estos son un grupo, el T11, el T10 y el T4. Entonces, aquí no vemos un beneficio del Sun-Off, ya que esta fruta, pues, sí requiere, pues, una mayor protección. Al ser transparente, pues, no ha cumplido su cometido, pero aún así se quiso medir en el ensayo. También se midió el calibre, y aquí, por ejemplo, lo que vemos es que si todos los tratamientos, pues, tienen un incremento en el calibre sobre el testigo absoluto. Entonces, tener un mayor volumen de jugo y tener un mayor calibre está relacionado directamente pues al peso, es decir, vamos a tener más kilos por hectárea al usar los protectores solares.
Entonces, prácticamente el producto se va a pagar solo. Y aparte de eso, el beneficio es que la planta va a tener un nivel de reservas muy elevado, ya que su actividad no ha sido mermada. Entonces, esto es lo que quería comentarles acerca de los trabajos que están haciendo y se siguen haciendo trabajos para poder entender mejor cómo usar los protectores solares, eh, y de qué forma en cada cultivo. Si habría alguna pregunta, contestaré con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero Nicolás, por su ponencia. Bueno, voy a proceder con algunas preguntas que nos han dejado. Primero comentar la primera pregunta, ¿en qué cultivos es más eficiente el uso de protectores solares? O sea, ¿cuáles son los más susceptibles? ¿Y cuál es la mejor en que el uso de estos protectores solares? Em, Hay frutas que son bastante delicadas. En el caso, lo que estoy observando yo en la zona de Ica en la que vivo, pues el palto y la granada son cultivos muy, pero muy sensibles a las quemaduras solares. Y en estos cultivos se usan los protectores solares. Ahora, de forma general, pues he visto que el mango se afecta, hortalizas se afectan también, si bien a veces no se queman, pero afectan su crecimiento. El zapallo se quema muy rápido, las sandías también se queman. Entonces, y ahora con el cambio climático global, pues las temperaturas se incrementan en 1 o 2 grados, pero las plantas son muy afectadas. Entonces, el protector solar se puede usar para todos los cultivos, ¿ya? Y bueno, y al usarlos vamos a prevenir directamente las lesiones solares. Ok, ingeniero, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿hasta qué etapa de desarrollo del fruto se puede aplicar estos protectores solares? Y si pueden causar manchado de frutos. Sí, sí puede causar manchado de fruto, pero, a ver, primero, estos protectores solares, los caolines, generalmente son orgánicos y en estos cultivos se usan protectores solares. Ahora, en Estados Unidos lo aplican a las uvas para vinificación y le hacen todo el proceso de vinificación con el caolín, ya que no altera la calidad del vino. Entonces, no tienen ningún tipo de restricción. En el caso de los productos de Chemi, que es el Sun-Off y el Sun-Crops, tienen certificación orgánica y no van a tener ningún tipo de problema. Ahora, cuando le digo con respecto al manchado, si nosotros hacemos una aplicación muy severa, hay ciertas partes de la fruta que van a estar muy manchadas y cuando la fruta tome el color característico, estas partes no es que se manchen, sino que no toman el color que deberían haber tomado. Es decir, como que, bueno, yo lo comparo así como cuando uno usa un reloj, pues, y lo usa así en el día y cuando se lo saca, ve una mancha. Entonces, es algo así como que evita que la coloración no se dé. Pero ese es cuando usamos protectores solares que son muy blancos. En cambio, los trabajos que se han hecho con ambos productos, el Sanofi y el Sancrops, no tienen ningún efecto en este tipo de comprometer la pigmentación de la fruta. Ok, ingeniero. Otra pregunta más, un poco relacionada a esta, por ejemplo, sería, para campos de cultivos los que tienen con agricultura orgánica, ¿se puede recomendar el uso de estos protectores solares? Por supuesto, ambos, eh, ambos productos tienen certificaciones orgánicas. Eh, Incluso hay trabajos en los cuales usan esos protectores solares con la intención de inclusive bajar el número de aplicaciones fitosanitarias. En este caso, las plagas. Y es que los insectos que también se orientan con los colores, al ver una planta, pues, mm, medianamente así, media blanca, pues no lo reconocen como alimento y evitan poner posturas o evitan llegar a esos puntos
porque no los desorienta. Entonces, sí se puede usar en agricultura orgánica sin ningún tipo de problema. Ya. Ok, finalmente, en finalizar con la pregunta es, si bien el uso de protectores solares es muy recomendado, si se conocen otros métodos más convencionales para proteger las plantas de las lesiones solares. Claro, el método más, bueno, que sería un método artesanal, sería pues poner papel. Eh, el tema con el papel es que, como mencioné, pues si hay alguna plaga, pues o plaga o enfermedad en la fruta, pues va a ser difícilmente controlada. Demanda mucha mano de obra y relativamente es más costoso. Usar el protector solar es mucho más barato, ya que con una mochila, pues alguien puede aplicar toda una hectárea, o una o dos personas pueden aplicar, en cambio para poner papel es fruta por fruta, entonces eso sí demanda mucho tiempo y esfuerzo, claro. Muchas gracias, ingeniero, por su contribución. En nombre de Chemiagro Perú, quiero agradecer nuevamente su exposición. Finalmente, invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales de LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube para más información sobre otros temas y productos de Chemi. Gracias a todos por su atención y participación. Ha terminado la ponencia.